una persona obediente, una persona que aunque sepa que tiene que sacrificar recursos, que aunque tenga que sacrificar tiempo, dinero o lo que sea, hace lo que se le ha encomendado para el reino, porque no lo está haciendo para un hombre, no lo está haciendo para un grupo de líderes, lo está haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo está haciendo para el reino de los cielos, está sembrando en la eternidad. Entonces, yo quiero que tú vayas viéndote, que tú vayas revisándote. Aleluya. Dice, porque somos hechura suya. Efesios 2, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, de conformidad a la imagen de Jesucristo. Acuérdense que allá nos hizo a imagen de Dios. Aquí nos hizo a imagen de Dios de conformidad al Hijo, al hombre, aquel primer hombre que pecó, ¿verdad? En Cristo Jesús somos restablecidos, somos reconciliados. Todas aquellas cosas que perdimos en el Edén fueron reconquistadas por Jesucristo. Amén. En su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya basta de aquellas malas obras que el carácter caído de nosotros como hombres y mujeres nos están llevando a cometer. ¿Cuántos errores? Ya no nos luce a nosotros. Si somos cristianos, si somos discípulos de Jesucristo, ¿cómo es posible que estemos cometiendo errores todavía? Que estemos esclavos del pecado, que estemos practicando acciones que no alaban ni glorifican al Dios y Padre nuestro. ¿Cómo es posible que todavía estemos inmersos en pecados de inmoralidad sexual? ¿Cómo es posible que todavía estemos siendo rebeldes al llamado de Dios? Que todavía estemos siendo desobedientes a lo que Dios nos dice. Dice aquí que fuimos hechos nueva criatura en Cristo para buenas obras. Porque Dios creó al hombre en el Edén para buenas obras, para que hiciera buenas obras. En Cristo son reabiertos esos decretos. Y esas buenas obras dice que fueron planificadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde el momento inicial que Dios creó al hombre, estaban estas buenas obras, esta administración de su creación, con buenas obras, de buena manera, que alabara y glorificara su nombre. ¿La estamos viendo hoy en día? ¿Te sientes ser un hijo o una hija de Dios que está siendo correspondiente al llamado que Dios te ha hecho? ¿Estás tú trastornando el mundo con la palabra del Señor? ¿Estás tú siendo dependiente de tu Cristo? ¿O simplemente le participas? O quizás ni se lo participas y emprendes cuantas cosas, y después cuando te va mal quieres venir a reclamarle a Dios, quieres venir a decirle: Señor, ¿y qué pasó? Tú no le pusiste en conocimiento siquiera al Señor de que tú ibas a hacer tal cosa. Tú no esperaste la afirmación de Dios. Tú no esperaste la confirmación de que Dios estaba en medio de esa actividad. Simplemente entendiste. ¿Y cómo sabes que estás siendo regido por la naturaleza vieja o por la naturaleza nueva? ¿Cómo sabes que esa decisión que tomaste lo hiciste apegado a la nueva criatura que eres en Cristo, a la nueva condición que tienes de hijo, y no en la naturaleza caída del hombre pecaminoso? ¿Cómo lo sabes? El apóstol Pablo dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo. El Señor te está motivando a que te sacudas, a que te muevas y empieces a entender por el Espíritu que hay actitudes en ti que pertenecen al viejo hombre y deben ser desarraigadas, deben ser deshechas. Esas prácticas deben ser abolidas en tu vida.
Debes proponerte agradar a Dios. Debes proponerte bendecir a Dios con cada actuación tuya, con cada pensamiento, con cada cosa que emprendas. Tiene que ser de bendición, y para saber que es de bendición tienes que estar seguro en oración que Dios te ha mandado, que Dios te ha encomendado, que Dios ha puesto esa instrucción en ti. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, que evidencia un carácter apegado a la figura de Jesucristo, es un hombre que está enfocado, un hombre o una mujer que está enfocado en los negocios del reino. Jesucristo, cuando era niño, acompañó a sus padres a Jerusalén a adorar. Y pasadas las fiestas, cuando tenían 3 días de camino, se dan cuenta los padres que Jesús, el niño, no iba con ellos, y empiezan a buscarlo entre los familiares y se dan cuenta que no andan con ellos. Pues deciden devolverse otra vez a la ciudad y van al templo. Y cuando llegan al templo, encuentran a Jesucristo, a Jesús, discutiendo con los doctores de la ley, hablando de la palabra. Y esta gente estaban sorprendidos viendo a este muchacho de 12 años, con qué sabiduría y con qué denuedo hablaba de las cosas del reino. Y cuando llegan sus padres, angustiados, atormentados, después de 3 días de no verle y pensando todas las cosas, me imagino yo, que le pasaron por la cabeza a esa mujer, a esa madre y a ese padre. Mi hijo, ¿por qué nos hiciste así? Yo me imagino en un buen dominicano cómo sería. Muchacho de Dios. Y un pi larguísimo. Mi hijo, ¿por qué nos hiciste así? Yo creo que ahí fue benevolente el escritor, ¿verdad? Y puso un lenguaje suave. No era dominicano el hombre. Y Jesús le dice: ¿y por qué me buscabais? Oye, tú no eres hijo de nosotros. ¿Cómo es posible que tú me digas esto? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esa fue la respuesta de Jesucristo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. 12 años tenía Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario, es un deber, me es obligación estar. Ya crecido, después de haber iniciado su ministerio terrenal, vemos que la multitud lo agolpa y él dice, quería retenerlo en una ciudad, y él dice: no, es necesario que yo vaya a otras aldeas a anunciar el evangelio del reino, porque a eso he sido enviado. En ningún momento, lo que quiero destacar es que él estuvo enfocado en lo que vino a hacer. Él estuvo todo el tiempo haciendo lo que tenía que hacer. No perdió ningún momento, no perdió ningún instante, no perdió tiempo de ninguna forma. Donde quiera que él estaba, aprovechaba el tiempo para el reino, capitalizaba para el reino. ¿Estamos nosotros capitalizando cada segundo de nuestras vidas para el reino? Eso es parte del carácter de los hijos del rey. Porque tenemos una encomienda: id y predicad este evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Predícale de Jesucristo, háblale de las buenas noticias del reino. Dale a conocer esta esperanza, estas promesas que tenemos tú y yo, y que también son para él. En cada instante, en cada oportunidad se constituye en esa oportunidad que a veces pides en oración y Dios te la da, y porque estás envuelto en otras cosas no te das cuenta que Dios ha provisto la oportunidad. Cada día Dios te da más de una oportunidad para tú predicar a Jesucristo, para tú estar enfocado en los negocios del reino y dejar de enfocarte primeramente, porque no es que te desentiendas de tus deberes como hombre y como mujer aquí en la tierra. No, eso no es la enseñanza. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es que tú le des el primer lugar a los negocios del Padre. Es que tú le des el primer lugar a los negocios del reino. Ese es el carácter de los hijos, que saben superponer prioridades,
Saben, los hijos del reino saben que si se enfocan en los negocios del Padre, el Padre se hará cargo de sus necesidades. El Padre fluirá de una manera poderosa, sobrenatural, para suplir todo lo que sea necesario. Pero necesitamos la fe para movernos en esta dimensión. Debes ejercitar esa fe. Es otra característica de los hijos del reino. Otra característica que deben tener los hijos de esta casa, los hijos del Padre Celestial, que han sido llamados a establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. Fe, creer, no dudar. Como leíamos aquí en Filipenses, cuando el apóstol Pablo se refería, vamos a verlo en la segunda carta a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, para que veamos que era un requisito. Aleluya. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 4 y verso 5: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. ¿Usted sabe algo? Carácter es la esencia del ser humano. Es lo que distingue al ser humano. Son rasgos personales que definen, que le dan originalidad al ser humano. Es lo que tú realmente eres. Pero muchas veces lo confundimos con la reputación, que es lo que la gente cree y dice que tú eres. Esa fama, esa popularidad de que gozas. Pero muchas veces esa reputación es inflada, es viciada y no está conforme a los deseos del reino, sino conforme a los deseos del ego que te gobierna, del orgullo que te gobierna como hombre, como ser humano. Muchas veces esa reputación, muchas veces está inflada. Y a veces aparentamos una cosa, tal ministro, tal hijo de Dios, tal hombre de Dios. Pero Dios conoce el corazón de ese que está ahí. Dios conoce, Dios no puede ser burlado. Por eso el Señor te dice hoy: desecha ese amor por la reputación, por lo que el otro piensa que tú eres, y empieza a practicar lo que tú eres realmente en Dios, lo que Dios te está llamando a hacer realmente como hijo y como hija. Que tú empieces a irradiar, a mostrar, a exhibir, así como hizo Jesucristo. En todo momento Jesucristo vino a modelar el reino de los cielos. Vino a modelar el poder, la autoridad, la unción, la gracia, la justicia del reino de los cielos. Tú y yo tenemos que exhibir esto, tenemos que proclamarlo en todo momento. Pero se nos pasan las oportunidades que Dios nos da de poder predicar de Jesucristo, de poder permitir, como el Señor mismo nos enseñó a orar: venga tu reino, que el reino de Dios venga en nosotros. Que el reino de Dios venga a nosotros, y donde quiera que estemos esté el reino de Dios. Pero no se ve porque no estamos desarrollando el carácter de hijos. Porque eso viene de la mano cuando usted empieza a andar y a moverse en la dimensión de hijo, y con un carácter apegado a la figura de Jesucristo. Mire, tiene que manifestarse Dios. Tiene que manifestarse el poder de Dios donde quiera que usted vaya. Tiene que manifestarse el poder de Dios, porque así lo enseñó Jesucristo. Donde quiera que Él iba, se veía la mano poderosa de Dios haciendo milagros, haciendo prodigios, liberando, echando fuera demonios, sanando de toda enfermedad, de toda dolencia. Veíamos los cojos saltar, los paralíticos caminar, los muertos resucitar, personas restauradas, sanas, libres para adorarle. Eso está en nosotros, en Cristo Jesús. Ese carácter nos ha sido transferido a nosotros. Ese carácter viejo, como decía el bautista Juan, permite, es necesario, decía Juan el Bautista, que Él crezca en mí para que yo mengüe. Oiga bien, que Él crezca en mí, que Jesucristo crezca en mí para que yo mengüe, para que mi ego mengüe, para que ese carácter viciado y caído mengüe y desaparezca de mí,
pero estamos haciendo lo necesario para que Jesucristo crezca en mí. Le estamos permitiendo que Él crezca en mí, que Él entre en mí, realmente gobierne mis emociones, gobierne mi voluntad, gobierne mis acciones, mis deseos, mis anhelos, mis pasiones. Una pregunta que le dejo en el tapete. El carácter, características del carácter que definen los hijos del reino, que lo hacen a usted diferenciarse de uno que tiene a Cristo y de otro que no tiene a Jesucristo. Mire, la palabra de Dios señala en el libro de los Hechos, cita a la ciudad de Antioquía como el lugar, la ciudad donde por primera vez fueron llamados los discípulos de Jesús cristianos. Pero usted cree que eso aconteció simplemente porque se le ocurrió a alguien. Era porque esos discípulos de Jesucristo estaban constantemente evidenciando esa figura de Jesús. Estaban manifestando el carácter de Jesucristo, del Cristo. Estaban proclamando el Cristo que había sido proclamado, valga la redundancia, miles de años antes. Estaban viviendo como tal y eran reconocidos como tal. ¿O acaso ignoramos cuando el Señor es entregado y el apóstol Pedro lo sigue de lejos? La gente lo reconocía, pero tú eres de ellos, tú vistes como ellos, tú hablas como ellos. No, yo no conozco a ese hombre. O sea, había tal compromiso, estaba tan identificado el apóstol Pedro, en ese caso discípulo de Pedro, se había compenetrado tanto, estaba tan a flor de piel la vida de Cristo en él, pero tú eres de ellos. Por eso es que vienen los de cristianos, porque el estilo de vida evidenciaba el carácter de Jesús. Estamos evidenciando el carácter de Jesús nosotros en nuestra escuela, en el colegio, en el trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro vecindario, en nuestra casa. Estamos evidenciando el carácter de Cristo. Ese es el carácter que Dios espera de nosotros. El carácter de Jesús, la firmeza, la humildad. Cuando hay que ser humilde, ser humilde. Cuando hay que ser firme, ser firme. Cuando hay que ser obediente, ser obediente. Ese es el carácter que tú y yo tenemos que evidenciar en este tiempo, para que se desaten a través de nosotros y en nosotros la unción, el poder, la autoridad que tanto anhelamos, que han sido profetizados para nosotros en este tiempo, para los hijos del Rey. Usted y yo somos hijos e hijas del Rey. Estamos en la capacidad, si así lo decidimos, si así como hicimos esa decisión por Cristo, de aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, tomamos la decisión y la acción correspondiente de comprometernos responsablemente, seriamente, a caminar como Él caminó, a andar como Él caminó, y empezaremos a ver esos prodigios, esos milagros. Empezaremos a dejar de sentirnos solos, empezaremos a dejar de sentirnos vacíos, empezaremos a dejarnos de sentirnos tristes. Hay cristianos tristes en este tiempo, hay cristianos que se deprimen. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. El diablo no puede robarle a usted el gozo, no puede robarle a usted su salud. No puede, porque Jesucristo hizo provisión para usted. Y eso está en usted. Es por la fe que tenemos que activarlo. Usted tiene que negarle al diablo esa autoridad que él cree que tiene, que no tiene. Yo no sé cómo será. Yo no sé cómo será. Pero yo seguiré hablando de esto cuantas veces sea necesario. Usted me va a disculpar. Y usted, hermano y amigo que me sigue en el video, también me disculpa. Seguiremos hablando de esto hasta que haya en nosotros una evidencia de que hemos entendido este mensaje, de que lo hemos asumido, de que estamos caminando de acuerdo al carácter de Jesucristo. Seguiremos, porque es que tiene que manifestarse en nosotros para que podamos entrar a ese nivel, a esa dimensión que Dios nos está llamando, para que donde lleguemos se manifieste su poder sin tener que predicar una sola palabra. Tu presencia, porque en ti está la presencia del reino, provocará que ocurra lo que Dios quiera en ese lugar. Tú simplemente tendrás que estar ahí y estar en obediencia, evidenciando el carácter de Jesús. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a hacer esto? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, que es otra característica de los hijos del Rey?
Otra característica del carácter, porque pensamos que el evangelio es simplemente gozo y alabanza en el templo. Si usted revisa las cartas paulinas, si revisa las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Juan, usted se va a dar cuenta que hay un alto ingrediente de un consejo, de una advertencia para gozo, de la presencia de las aflicciones y las persecuciones que vendrán a aquellos que han decidido seguir a Jesucristo y vivir como Él vivió. Pastor, mire, hay mucha mentira y mucho engaño. Yo no estoy buscando sufrir, yo no estoy buscando persecuciones, pero es que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso creo que 19, dice: es que a vosotros no solamente se le ha concedido el que creáis en Él, sino el que padezcan persecución por su causa. Lo voy a leer, porque el pastor se puso loco, me está hablando cosas que no son, que a mí no me agradan. Dice 1:29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No, eso no está en el evangelio mío, eso no está en mi Biblia, pastor. Si no está ahí en la suya, pregunte al apóstol Pedro, que dice: no os sorprendáis, hermanos, por la sombra de prueba que os ha sobrevenido, ¿verdad? Y él dice, Él nos alienta: gocémonos cuando vengan esas pruebas.